Acá les doy un saludo cordial. En este momento vamos a comenzar con nuestra primera clase introductoria de Microsoft Excel y en ella voy a darles cierta información que considero primordial, necesaria, que vayan ya conociendo a aquellas personas que son principiantes en lo que se refiere al uso de este software. Una vez que dé algunas indicaciones preliminares sobre Excel, la parte introductoria, vamos a continuar a través de un ejercicio que les voy a plantear. Bien, vamos a la parte introductoria. Excel es una planilla de cálculo, es un software más bien dicho que se conoce como software de planilla de cálculo o bien hoja de cálculo. Y es fácil reconocerla porque tenemos en la interfaz, en la pantalla que nos muestra, una pantalla en la cual podemos de manera bastante simple detectar que en ella se establecen cierto cuadriculado semejante al de una hoja de matemática. Es por eso que se le llama justamente hoja de cálculo, porque semeja a una hoja de matemática. Y en ella podemos visualizar nítidamente que tenemos columnas, las cuales se referencian a través de letras A, B, C, D del abecedario, y también tenemos filas, las cuales se referencian a través de una numeración, 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Justo donde se intersecta una columna con una fila, en ese rectángulo que se produce por la intersección, se conoce como celda. Por lo tanto, cada uno de estos cuadritos que ustedes visualizan en pantalla es una celda. Y si ustedes logran fijarse bien, justo donde yo estoy ubicado en este momento, se alumbra o se ennegrece o toma un color distinto al resto la columna en la cual estoy posicionado. En este caso estoy posicionado en la columna D y también me indica que estoy posicionado en la fila 5. Bien, luego esta celda en la que yo estoy posicionado la vamos a referenciar o la vamos a conocer o la vamos a identificar a través de la intersección de la columna seguido de la fila. Es decir, esta es la celda D5. ¿Por qué la celda D5? Porque es la intersección de la columna D con la fila 5. Cada una de estas celdas, por supuesto, tiene una referencia distinta. Bien, aquí estoy ubicado en la celda C3. Bien, otra forma de identificar la celda en la cual estamos ubicados es en este cuadrito que tenemos en este sector izquierdo, que se llama cuadro de nombre. Siempre este cuadro de nombre nos va a estar indicando el lugar exacto donde estamos ubicados. Estamos ubicados en la celda C3. Bien, ahora, siguiendo con la explicación. Excel permite que uno digite, que uno ingrese distintos tipos de información. La información con la cual nosotros vamos a trabajar es información que puede ser de tipo numérica, en donde podemos ingresar cualquier número, por ejemplo, número 25, como así también podemos ingresar números negativos, podemos ingresar números con decimales. Bien, aquí tenemos tres datos de tipo numérico: números enteros positivos, números enteros negativos y números con decimales. Bien, por lo tanto ya sabemos que Excel permite el ingreso de información de tipo numérica. Otro tipo de información que Excel permite trabajar con ella son textos. Por ejemplo, acá tenemos el texto martes, tenemos el texto julio, tenemos el texto Pedro, por decir algo. Bien, por lo tanto acá también tenemos otro tipo de datos que Excel maneja.
también maneja textos. Ahora, respecto a los textos, yo quería indicarle que para nosotros, para nuestro trabajo, vamos a reconocer dos tipos de textos. Dos tipos de texto. Un tipo de texto que nosotros le vamos a llamar rótulos. Rótulos o etiquetas. Y otro tipo de texto que le vamos a llamar textos de tipo datos. Bien, ahora, acá yo tengo entonces que tenemos textos que van a ser considerados rótulos, como así también vamos a tener textos que pueden ser considerados de tipo datos. Bien, cuando un texto es considerado de tipo rótulo, ¿o qué significa que un texto sea considerado rótulo? Un texto para mí va a ser rótulo cuando el texto me indique cierta información. Cuando el texto me indique a qué corresponde la información que estoy visualizando. Es decir, la función que cumple el rótulo o etiqueta es simplemente la de informar respecto de algo. Por ejemplo, yo acá voy a escribir el texto edad y debajo voy a poner el número 63. Bien, yo acá tengo dos datos que fueron ingresados. Un valor, número 63, y el texto llamado edad. Si yo miro esos dos elementos, por supuesto que el texto edad me está informando que el dato numérico que está inmediatamente debajo de él, que es el número 63, corresponde a la edad de una persona. Por lo tanto, esa palabra, ese texto edad, está actuando como un rótulo, está actuando como un texto que está informando de algo. Por lo tanto, ese texto cumple la función de ser un rótulo o bien una etiqueta. ¿Ok? Y como está cumpliendo la función de rótulo o etiqueta, este texto no puede ser utilizado para algún proceso, para algún cálculo posterior, porque su función simplemente la de informar. ¿Ok? Ahora bien, yo acá voy a escribir lo siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos textos, la palabra nombre y Luis. Esta palabra que yo tengo acá y que la estoy marcando, bien, que dice nombre, ese texto está actuando como un rótulo, está actuando también como una etiqueta o rótulo. Y me está informando que el texto que está inmediatamente debajo de él, que es la palabra Luis, corresponde al nombre de una persona. Por lo tanto, aquí yo tengo dos textos distintos. Uno que cumple la función de un rótulo o etiqueta y el otro, en este caso Luis, es un texto, pero un texto de tipo dato, es decir, es un texto que respondió a el rótulo que está inmediatamente arriba. Por lo tanto, este texto Luis que da respuesta a ese informativo que tenemos inmediatamente arriba, es un texto que sí podemos nosotros manipularlo, que sí podemos utilizarlo para algún proceso, para algún cálculo. Por lo tanto, este texto es un texto de tipo dato. Bien, aclarados esos dos puntos, entonces ya tenemos lo siguiente. En Excel, por un lado, podemos ingresar números y por otro lado también podemos ingresar textos. Y cuando hablamos de texto, ya sabemos que debemos distinguir entre dos tipos de texto.
Uno que va a actuar como un rótulo o etiqueta que simplemente informa respecto de algo, y el otro tipo de texto es un texto que cumple la función de ser un dato. Y por cumplir la función de ser un dato, entonces ese elemento es susceptible de ser utilizado para algún proceso o para algún cálculo. Bien, ahora, ¿qué otro elemento más podemos usar nosotros en Excel o nos permite lo más importante? El elemento más importante que Excel nos permite ingresar son las fórmulas. Esa es su potencialidad. Y toda fórmula Excel la reconoce porque comienza siempre escribiéndose con un signo igual. Si nosotros comenzamos a escribir algo e iniciamos esa escritura con un signo igual, Excel va a reconocer que lo que viene a continuación del signo igual es una función o es una operación de tipo matemática. Es decir, es un cálculo que debo realizar. ¿Por qué razón? Porque comenzamos con signo igual. Bien, por lo tanto, una vez que nosotros deseemos crear alguna fórmula, esa fórmula siempre debe comenzar con el signo igual. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo quiero que Excel ya me permita ingresar tres valores. Voy a ingresar uno, por ejemplo, el 25. Voy a ingresar otro valor, el 13. Y voy a ingresar el 78. Aquí yo he ingresado tres valores. Bien, ahora lo que quiero es que Excel me sume esos tres valores. Como quiero que me sumen, aquí entonces yo le tengo que indicar que tiene que realizar un cálculo. Y para ello debo indicárselo a través de una fórmula. Y como se lo debo indicar a través de una fórmula, esa fórmula debe comenzar con el signo igual. Por lo tanto, aquí en esta celda donde estoy posicionado, voy a poner el signo igual y voy a comenzar a crear la fórmula. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero sumar estos tres valores. Lo puedo hacer de la forma siguiente. Directamente después del signo igual, puedo escribir los valores que estoy viendo. 25 más el 13 más el 78. Lo puedo hacer de esta forma. Igual 25 más 13 más 78. Si presiono Enter, Excel me entrega el resultado. Bien, este 116 corresponde a la suma de esos tres valores. ¿Ok? Y la fórmula, como les dije, partió con el signo igual. La fórmula la voy a escribir aquí al ladito. ¿Qué fue lo que hice? Pues el signo igual, porque fórmula. Paso siguiente, digité 25 más el 13 más el 78. Esa fue la fórmula que yo ingresé. Una vez que la ingresé y presioné Enter, Excel la ejecutó y me entregó el resultado. Bien, esa es la fórmula. Como la fórmula yo la escribí de esa manera, de esa forma, bien, Excel lo que hace es sumar los números 25, 13, 78. Y por la forma como yo escribí la fórmula, estos números 25, 13 y 78 son constantes. Constantes. Por lo tanto, siempre la respuesta va a ser 16. Bien, por lo tanto, si yo modifico alguno de estos tres valores que tengo aquí inmediatamente arriba, no va a ocurrir ningún cambio respecto a la suma. Por ejemplo, yo acá tengo el 13. Si en vez de 13 escribo 23, automáticamente el valor cambió, se modificó, pero la suma siguió siendo 116. ¿Por qué razón? Porque la fórmula, al estar escrita de esta manera, está indicando que esos valores 25, 13, 78 son valores constantes. Bien, ahora, si lo que yo pretendía era que Excel me sume los tres valores que están inmediatamente sobre él, la fórmula debió haber sido distinta. Como por ejemplo, signo igual, y para indicarle a Excel que yo quiero sumar los valores que están inmediatamente sobre él,
Lo que debía haber hecho, haber seleccionado cada uno de ellos y, por supuesto, intercalando el signo suma. Me explico. Si yo quería sumar el 25, debí haber hecho un clic sobre la celda donde está posicionado el 25. Automáticamente con eso, Excel ya reconoce que el número 25 se encuentra en la celda D10. Ahora le digo sume a continuación el valor 23. Hago un clic sobre el número 23 y Excel reconoce que el número 23 se encuentra en la celda D11. Más hago clic sobre el 78. Y Excel toma el 78 y reconoce que se encuentra en la celda D12. Es decir, si trabajamos de esta forma, le estamos indicando a Excel que sume en definitiva el contenido de la celda de 10 más el contenido de la celda de 11 y más el contenido de la celda de 12. Y si hacemos clic en él, con esa suma, Excel nos entrega la solución 126, que es justamente la suma de 25 más 23 más 78. La fórmula entonces, ¿cuál fue la que acabamos de escribir? Fue, tome el contenido de la celda de 10, súmelo con la celda de 11 más el contenido de la celda de 12. Esa fue la fórmula que nosotros acabamos de crear. En ella hicimos referencia a las celdas donde se encuentran ubicados los datos. Si nosotros creamos fórmulas de este tipo haciendo referencia a las celdas, entonces cada vez que nosotros modifiquemos los valores que se encuentran en esas celdas, Excel va a calcular de inmediato el nuevo valor de la suma. Por ejemplo, acá teníamos 25, en su reemplazo voy a poner 45. Si escribo 45 y presiono Enter, lo que debería ocurrir que en esta suma debería automáticamente considerarse el nuevo valor. Es decir, se recalcula automáticamente. Presionamos Enter y el 126 ya no es 126, sino que la suma ahora es 146. ¿Por qué? Porque nosotros le indicamos que debía sumar el contenido de la celda de 10, que ahora es el 45, más el contenido de la celda de 11, que es 23, más el contenido de la celda, que es 78. Bien, por lo tanto, todas las fórmulas en las cuales uno hace referencia a celdas, Excel realiza la operatoria considerando los valores incorporados en esas celdas. Bien, este tipo de fórmulas se llaman fórmulas relativas. Posteriormente vamos a aprender que existen otro tipo de fórmulas que se llaman absolutas. Bien, por ahora voy a dejar hasta aquí la parte introductoria. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que Excel nos permite ingresar números, nos permite ingresar texto. Dentro de los textos ya nos quedó claro que debemos distinguir dos clases de textos y el otro elemento importante que Excel nos permite ingresar son fórmulas, que es lo que le da la potencia a Excel. Bien, vamos a borrar lo que tenemos aquí. Y vamos a continuar con la siguiente explicación. Bien, cuando uno quiere ingresar datos, el ingreso de información tiene que ser lo más ordenada posible. Por lo tanto, sugerencia es que si yo quiero ingresar, por ejemplo, datos de mis amistades, cada uno de los datos que quisiera ingresar debería ir ubicado en una columna por separado. Bien, y la primera fila siempre utilizarla para que indique a qué corresponde cada columna. Es decir,
la primera fila, utilizarla para poner los rótulos o etiquetas. Por ejemplo, aquí en la columna A, yo voy a pedir que se ingrese el nombre de una persona. Bien, en la columna B voy a pedir que se ingrese su edad. En la columna C voy a pedir que se ingrese el sexo de esta persona. Bien, y en la columna D voy a pedir que se ingrese su estado civil. Ahora bien, ya puse los rótulos, es decir, ya puse a qué corresponde cada columna. Ya informé de qué se trata cada columna. Por lo tanto, ahora voy a dedicarme a ingresar datos. Bien, primero voy a proceder a ingresar los nombres. Respecto a los nombres, yo no voy a poner ninguna restricción ni voy a poner ninguna prohibición respecto a los nombres que uno pueda digitar, porque no sé qué tipo de nombres o en qué idioma va a ser el nombre de la persona que va posiblemente a llegar a ser mi amistad. Bien, por lo tanto yo aquí tengo que aceptar que el nombre que se me indique y la forma como se escriba es la correcta. No puedo poner ninguna restricción de por medio. Bien, por ejemplo, la primera persona que yo tengo como amigo voy a poner a Luis. La segunda persona voy a poner a Ana. La tercera persona voy a poner, por ejemplo, a Junín. Ese nombre se me ocurrió. Supongamos que la persona se llama así. Bien. Y voy a poner una cuarta persona, amiga, cuyo nombre podría ser, por ejemplo, no sé, supongamos Jun Kei. Bien. Y tengo que aceptar que sea así. ¿Ok? No puedo poner ninguna restricción. Ahora bien, si paso a la columna siguiente, en la columna siguiente tengo que poner las edades de estas amistades. ¿Puedo poner alguna restricción en la información que se ingrese acá en esta zona? Sí, puedo poner restricción. ¿Por qué razón? Primero, el tipo de datos que me están pidiendo es la edad de una persona. Y considerando aquello, de partida, el tipo de datos que tengo que ingresar tiene que ser obligadamente un número. No puede ser un texto. Tiene que ser un número. E incluso no cualquier número. Tiene que ser un número entero. Y además tiene que ser un número positivo. Nos damos cuenta entonces que hay ciertas limitancias, ciertas restricciones, ciertas cosas que debemos considerar en qué dato, qué información es la que debemos ingresar ahí para no cometer errores. Bien, ahora, Excel tiene una posibilidad que me da, que me entrega, en la cual me permite que yo restrinja el ingreso de datos y que solamente el dato que se acepte en esa zona tiene que cumplir ciertos criterios o condiciones. Este elemento que Excel tiene se llama validación de datos. ¿Cómo yo valido o cómo yo restringo el ingreso de información en esta zona? Lo hacemos de la forma siguiente. En la barra de menú tenemos datos, hacemos clic en datos y dentro de la cinta que se ofrece en la opción datos tenemos en herramienta de datos validación de datos. Aquí vamos a validación de datos. Lo primero que debemos hacer en esta zona es configurar, es decir, indicar qué tipo de información es la que vamos a permitir que se ingrese. Hacemos clic en esta flechita y Excel nos dice que permite cualquier valor, cualquier cosa que usted digite. Puede permitir números enteros, números decimales, una lista, fecha, etc. En este caso escogemos número entero. ¿Por qué? Porque las edades son números enteros. Por lo tanto, solamente permitir números enteros. Una vez que le indicamos aquello, Excel nos pregunta, ¿ese número entero que usted va a permitir
está comprendido entre qué valores, es decir, nos da la posibilidad de poner un rango. Ahora, yo voy a suponer que mis amistades son personas que tienen edad entre los 20 y los 45 años. Por lo tanto, acá donde dice mínimo, voy a poner 20 porque va a ser la menor edad que voy a aceptar como edad de mi amistad. Y como máximo voy a poner 45. Bien, entonces con esto ya he definido el tipo de dato que voy a aceptar. Voy a aceptar solamente un número entero comprendido entre 20 y 45 años. Esta definición que yo estoy dando la tengo que de alguna forma indicar a la persona que posteriormente ocupe esta hoja de cálculo. Bien, y eso se hace a través del mensaje de entrada. Por lo tanto, me voy a mensaje de entrada. Aquí tengo dos elementos que ingresar. Por un lado, un título. Si quiero poner un título, no es obligatorio. Voy a poner un título de todas maneras y voy a poner acá mensaje de entrada. ¿Ok? Y en el sector inferior, allí ingreso y escribo el mensaje. El mensaje tiene que ser lo más claro posible, no dejar ni una duda respecto a qué tipo de datos estamos solicitando. Por lo tanto, el mensaje va a ser el siguiente. En este caso, le vamos a decir que ingrese valores enteros. Le estamos indicando muy bien que tienen que ser valores enteros y comprendidos entre los 20 y 45 años. Ahí le estamos indicando muy bien que tiene que ingresar números enteros y esos deben estar comprendidos entre los 20 y 45 años. Ese es el mensaje que estamos enviando. Ahora, también tenemos la posibilidad de poner un mensaje de error en el caso que la persona, a pesar del mensaje, se equivoque. También podemos poner un título. Vamos a poner acá mensaje de error. Y en la parte mayor vamos a escribir el mensaje. Y simplemente le vamos a indicar vuelva a intentar el ingreso de datos. Vuelva a intentar el ingreso de datos. Bien, tenemos entonces nuestra configuración, qué tipo de datos, el mensaje de entrada y el mensaje de error. Pues bien, aceptamos. Y una vez que aceptamos, fíjense lo que sucede en pantalla. Automáticamente en esta zona donde nosotros debemos ingresar edad, aparece el mensaje indicando qué es lo que debemos hacer. Si hacemos clic en cualquier parte de la hoja, el mensaje desaparece. El mensaje se muestra solamente cuando ingresamos a esta zona. Veamos. Mensaje. Ingrese un valor entero comprendido entre 20 y 45 años. Tengo que ingresar la edad de la primera persona, que es mi amistad. Por lo tanto, voy a ingresar su edad, 32. Me dejó ingresarlo sin ningún problema porque 32 está entre 20 y 45. Voy a cometer un error. Voy a escribir la palabra lunes. Fíjense bien, digité la palabra lunes, pero cuando quiero ingresar esa palabra en ese lugar, automáticamente Excel no me lo permite. Me manda un mensaje de error y me dice vuelva a intentar el ingreso de datos. Voy a intentar. Voy a poner 85. Ya no voy a escribir una palabra, voy a escribir un número. En este caso, 85. Tampoco me permitió ingresarlo. ¿Por qué no me permitió ingresarlo? Porque a pesar de ser un valor entero, no cumple con la condición de estar entre 20 y 45. Entonces voy a reintentar y voy a decir que Ana tiene 28 años. Perfecto. Junin tiene 42. Y finalmente Junkei tiene exactamente 36 años. Bien, ahí me permitió ingresar entonces los datos, las edades de mis amistades. Bien,
Y para que no se cometa error en el ingreso, Excel me dio la posibilidad, la opción de aplicar una validación de datos. Voy a pasar a la siguiente columna. En la siguiente columna tengo que ingresar el sexo de mis amistades. Aquí está bien claro que yo no puedo también digitar cualquier palabra, ni tampoco puedo ingresar un número. El sexo de la persona lo sabemos muy bien que está definido por las palabras femenino o masculino. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de la edad, en la edad yo restringí, pero permito que la persona digite, ingrese un valor. En cambio, en este caso, yo voy a restringir el ingreso de información, pero no voy a permitir que la persona digite la palabra femenino o masculino, sino que yo se la voy a ofrecer como una opción. Y lo único que la persona tendría que hacer es simplemente seleccionar la opción correspondiente. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? También con la posibilidad de validar datos. Vamos a datos, validación de datos, configuración. Hasta este momento tenemos exactamente lo mismo a lo que obtuvimos para validar las edades. Siempre se parte por configuración. En este caso, tenemos que permitir, dentro de todas las opciones, voy a escoger la posibilidad de lista. ¿Por qué escojo la posibilidad de lista? Porque yo voy a indicar cuáles son las palabras que la persona va a visualizar para que seleccione una de ellas. Y como escogí lista, se activó acá una línea, un bloque para el origen, es decir, dónde se encuentra, o escriba o digite aquí las palabras que usted va a utilizar en esa lista. Ingresamos a ella y vamos a digitar la palabra femenino y la palabra masculino. Y la vamos a separar por un punto y coma. El punto y coma es el separador entre los valores. Entonces ponemos la primera opción, femenino, punto y coma, que es el separador, y ahora ponemos la otra palabra, masculino. Hemos puesto las dos opciones que vamos a ofrecer. Bien, ahora vamos al mensaje de entrada, ponemos el mensaje de entrada como título, y en el mensaje le vamos a indicar a la persona, al usuario, que no digite, sino que seleccione. Vamos a poner entonces, estimado usuario, por favor, seleccione la opción que corresponda al sexo de su amistad. Bien, y como la persona tiene que seleccionar de una lista, no va a digitar, por lo tanto, error de digitación no va a ocurrir. Entonces, en ese caso, el mensaje de error lo obviamos. ¿Ok? Entonces tenemos el mensaje de entrada indicando que debe seleccionar la opción que le vamos a presentar, y en configuración pusimos lista y las opciones, femenino o masculino. Con ello aceptamos. Y acá ya aparece entonces en este recuadro el mensaje, y aparece acá este indicador que se llama técnicamente combo list o cuadro de lista, en el cual hacemos un clic sobre él y aparecen las opciones. Aquí están las dos opciones que ofrecemos. Por lo tanto, para mi amigo Luis vamos a poner masculino, vamos a bajar para mi amiga Ana, su sexo correspondiente femenino, para Junin femenino y para Junkei masculino. ¿Ok? Ya tenemos entonces dos formas de ingresar datos, pero validándolo, es decir, evitando que en esta zona se cometa error. Bien, acá tenemos la siguiente columna, estado civil.
Y aquí les voy a enseñar algo nuevo. Bien, yo voy a poner acá en esta zona, que es separadito, los posibles estados civiles. Bien, casado, casado o casada, soltero o soltera, viudo o viuda. Bien, y pongamos separado o separada. Bien, ahí tenemos entonces estados civiles. ¿Ok? Fíjese bien, los estados civiles yo los digité en otra parte de mi cuadrito, podríamos decir. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en estado civil yo no puedo escribir cualquier cosa, sino que tengo que escribir los estados civiles que en mi país son los que legalmente son reconocidos. Bien, por lo tanto, los distintos estados civiles yo lo voy a ofrecer como una lista, al igual como lo hice con el sexo masculino o femenino. Bien, para masculino y femenino fue fácil crear la lista porque apenas eran dos palabras, pero en estado civil no son dos palabras, sino que son más. Por lo tanto, la forma de operar en ese caso es la siguiente. En otra columna yo digité de manera vertical cada uno de los estados civiles. Bien, cada una de las opciones que voy a ofrecer. En este caso son 4. Bien, ahora me voy a este sector, selecciono, me voy a datos, validación de datos, permitir cualquier valor, no, escojo lista. Y acá donde dice origen, fíjense bien, donde dice origen, hago un clic para ingresar al cuadro origen y en vez de escribir las opciones de estado civil, simplemente voy acá afuera, selecciono todo ese bloque y una vez que termine de seleccionarlo, automáticamente Excel reconoce todo ese sector. Todo este sector que está aquí parpadeando es reconocido como parte de la lista que tiene que mostrar. Bien, por lo tanto, ahora simplemente le digo mensaje de entrada. Y aquí en mensaje de entrada indico lo correspondiente. Estimado usuario, seleccione el estado civil que corresponda a su amistad. Seleccione, porque le estamos nosotros ofreciendo una lista de posibilidades. Bien, ya está el mensaje, ya está la configuración, le hemos puesto que es una lista, la lista se la indicamos con esta selección que está acá, por lo tanto ahora aceptamos. Aparece el mensaje de entrada y aparece acá la flechita del cuadro de lista o con bolis. Hacemos un clic en él y aparecen las opciones que nosotros habíamos seleccionado de acá. Mi amigo Luis es casado. Perfecto. Mi amiga Ana es soltera. Junit es separado. Y John Kay es viudo. Ahí entonces ya he puesto y es indicado el estado civil de cada uno de mis amistades. No digité absolutamente nada, sino que simplemente seleccioné las opciones que me ofrecían. Y eso lo hice a través de una validación de datos. ¿Ok? Ya tengo mi cuadrito acá de información de mis amistades. Bien, y si yo quiero que este cuadrito quede más presentable, podríamos decir, visualmente, selecciono todo, me voy acá a estilos, bien, y
acá me voy simplemente a la opción de formato de tabla. Y acá en dar formato como tabla, fíjense bien que hay varias opciones. Y acá yo escojo aquella que más me agrade visualmente. A mí me encanta esta, así que hago clic en ella y Excel me marca toda esta zona y me dice, toda esta zona que usted está seleccionando tiene encabezados. Encabezado se refiere a la primera fila, donde están las etiquetas. Le indicamos que sí, por eso tiene un ticket. Bien, ahora aceptamos. Y automáticamente ya se le aplicó el estilo que yo quería. Bien, ahora, esta columna que está acá visualmente me está molestando. Bien, porque yo la utilicé para crear estas opciones. Este cuadrito, este combolis que tengo acá. Bien, para eso utilicé esta columna. Pero ahora que ya la utilicé, alguien diría, entonces estos datos tendría que borrarlos, porque me molestan visualmente. Si yo los borro, los elimino, automáticamente este cuadro de lista ya no me funciona. Por lo tanto, esto no los puedo borrar, no los puedo eliminar. Pero tenemos una solución. La solución es la siguiente. Hacemos clic sobre la letra G, en este caso porque es la columna donde se encuentran. Con ello seleccionamos toda la columna íntegra y con el botón derecho del mouse abrimos un menú contextual y en este menú contextual aparece la posibilidad de ocultar. Con ello simplemente ocultamos esa columna y al ocultarla dejamos de verla. Y fíjense bien, de la F automáticamente se saltó a la columna H. La columna G no se muestra, se ocultó. De esa forma ya no nos molesta visualmente. Si queremos en algún momento visualizarla, seleccionamos la columna F, mantenemos hasta la H, seleccionamos ambas columnas que están entre ellas y botón derecho nuevamente, mostrar. Y allí restauramos y nuestra columna G vuelve a aparecer. ¿Ok? Yo la voy a dejar oculta. Así que ahí la oculto y ya me quedó mi cuadrito ahí presente. Bien, esta parte introductoria entonces que le he mostrado es para indicarle cómo ir trabajando Excel y también me he preocupado de enseñarle y mostrarle que Excel permite trabajar, pero ese trabajo tiene que ser prolijo, es decir, ordenado y donde tengamos que ingresar datos, no permitir equivocaciones. Y para ello usamos la herramienta de validación de datos. Eso ha sido todo por ahora, así que nos estamos viendo posteriormente.